¿Cuál es su estado familiar? ¿Cuál es su domicilio actual? ¿A qué se dedica, señora Marisela? ¿Dónde trabaja? ¿Quién es la señora Consuelo? ¿Cuál es el nombre completo de la señora Consuelo? Señora Marisela, ¿cuánto tiempo tiene de trabajar con la señora Consuelo? Como más de 2 años. En el tiempo que lleva laborando para la señora Consuelo Hernández, ¿cuántas personas forman dentro de familia? 3. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién es el señor Custiniano? ¿Cuál es el nombre completo de él? ¿Cuál es el nombre del hijo de ellos? Señora Marisela, usted mencionó al hijo. ¿El hijo de quién? ¿Cuál es el nombre completo de él? ¿Con qué se puede enseñar al señor prestación a la vivienda? Señora Marisela, bueno, me llama la atención que usted manifiesta que sale a beber con el señor Custiniano, sale a tomar con el hijo. ¿Con qué frecuencia lo hace? Señora Marisela, ¿por qué se encuentra ahora en esa sala de audiencia? ¿Sobre qué viene a declarar? ¿A qué se refiere con lo que ha visto ahorita? Cuando usted manifiesta maltratos psicológicos, con sus palabras explica a qué se refiere. Su señoría solicita autorice al testigo para que pueda ser explícita en esas palabras. Gracias, señoría. ¿Cuáles son esas palabras, señora Marisela? ¿Cómo sabe usted que el señor Custiniano está desempleado? ¿Desde hace cuánto tiempo el señor Custiniano está desempleado? Volviendo a la parte donde usted manifiesta sobre unos maltratos físicos, con sus palabras explícanos a qué se refiere. ¿Con qué le dio esos golpes? ¿En qué parte le dio esos golpes? Exactamente en qué parte de la cara. ¿Cuándo sucede eso? ¿A qué hora? ¿Cómo se da este hecho, señora Marisela? ¿Cuál fue el resultado de ese incidente del señor Custiniano a la señora Consuelo? ¿En qué lugar sucede? ¿Dónde se encontraba usted? Exactamente, señora Marisela, ¿en qué parte de la casa de usted? ¿Tiene algún interés en este caso? Gracias, señora Marisela. No más preguntas, su señoría. ¿Va a hacer el interrogatorio la contraparte? Sí, su señoría. Tenga muy buenas noches, su señoría. Colegas de la contraparte. Colegas que junto a mi persona representamos los intereses del señor Custiniano Hernández. En base al artículo 367 del Código Procesal Civil Mercantil, me encuentro lista y preparada para realizar mi contrainterrogatorio. Solicito su venia para desplazarme a sala. Gracias, su señoría. Buenas noches, señora testigo. Para efectos de récord y acreditación, soy la licenciada Neida Isaias Solórzano, lo cual le realizaré una serie de preguntas y le solicito que me conteste con un sí o con un no. ¿Me ha comprendido, señora testigo? Señora testigo, usted manifestó que trabaja de empleada doméstica, ¿sí o no? Sí. Señora testigo, lo cierto es que usted
señoría. No lugar. En las enfermedades específicas. Gracias, señoría. Contesta. ¿Me puede repetir la pregunta? Que el día, que el 20 de junio del presente año, usted se encontraba en la sala de la señora Consuelo, ¿sí o no? Lo cierto es, señora testigo, que fue en ese momento que llegó el señor Justiniano, ¿sí o no? Que fue en ese momento que usted estaba en la sala con la señora Consuelo, llegó el señor Justiniano Pérez, ¿sí o no? Lo cierto es, señora testigo, que la señora Consuelo se fue para la cocina para calentarle la comida al señor Justiniano, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es sobre hechos no acreditados, ya que el testigo en ningún momento en el interrogatorio directo dijo esa parte. No, porque al lugar que estaba comentando esa pregunta Su al señoría, interrogador. solicito Puede formular la pregunta. solicito explicación. Su señoría, en base al artículo 367, inciso segundo del Código Procesal Civil Mercantil, me faculta para hacerle esta pregunta a la testigo, ya que ella ha declarado en actas anteriores. No, ha citado incorrectamente lo declarado por el testigo en el interrogatorio directo. No al lugar. Continúa. ¿Contesta, señor? No, reformule la pregunta. Señora testigo, lo cierto es que usted se quedó en la cocina hasta el hecho, ¿sí o no? Objeción continuada, su señoría, sí, argumentando hechos no acreditados. Está citado incorrectamente lo declarado por el testigo. Llévela al punto donde se quiere llevar al testigo, pero con preguntas, tiene que combinar preguntas directas con preguntas segunda. Gracias, señoría. Señora testigo, lo cierto es que usted escuchó la crítica de su patrón, ¿sí o no? Objeción, su señoría, continuada, sí, argumentando hechos no acreditados. No al lugar. No al lugar. Contesta, señora. Usted es el testigo principal. Su señoría, usted manifestó, perdón, testigo, usted nos ha dicho que se llevaron preso al señor Justiniano, ¿sí o no? Objeción, su señoría, hechos no acreditados. En ningún momento se acreditó eso en el interrogatorio directo. Su señoría. Al lugar. Al lugar. Reformule la pregunta. Gracias, su señoría. Señora testigo, lo cierto es que usted estaba el día que ocurrieron los hechos en la casa de la señora Consuelo, ¿sí o no? Lo cierto es, señora testigo, que usted vive donde trabaja con la señora Consuelo, ¿sí o no? Objeción, su señoría. Esa pregunta es capciosa, ya que está tratando de confundir a mi testigo. No es capciosa, es repetitiva. Gracias, No al señoría. lugar. Usted manifestó que vive en esa casa que tiene ya más de 2 años de vivir aquí. ¿Cierto es, señor? Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. Al lugar. Repetitiva pero de distinta manera. Cansado. Entonces, reformule su pregunta porque es repetitiva. Gracias, su señoría. Señora testigo, lo cierto es que usted, el día que ocurrieron los hechos, usted nos ha dicho que el señor Justiniano es una persona amable, ¿sí o no? Objeción, su señoría. Es sobre hechos no acreditados en el interrogatorio directo. No al lugar. No al lugar. Gracias, su señoría. Puede repetirlo. Y usted nos ha dicho que el señor Justiniano es una persona amable y amorosa con su hijo, ¿sí o no? Gracias, señor testigo. Contésteme con un sí o con un no, ya que con anterioridad le dije que me contestara con un sí o con un no. Señora testigo, usted en el interrogatorio directo nos ha dicho que el señor Justiniano es una persona violenta, ¿sí o no? Estaba una vez. Puede repetirlo. Usted, a palabras del interrogatorio directo, manifestó que el señor Justiniano es una persona violenta, ¿sí o no? No más preguntas, su señoría.
Gracias por retirar. Va a pasar al segundo testigo. El señor Juan Eduardo Pérez Castillo, testigo. Gracias, su señoría. Su señoría, abogados de la contraparte, señores del jurado, secretaria, demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. En base al artículo 366 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 44 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, me encuentro lista y preparada para realizar el interrogatorio directo, por lo cual solicito de su venia para desplazarme en sala. Gracias. Buenas noches, señor testigo. Para efectos de récord y acreditación, soy la licenciada Judith Xiomara Sandoval, por lo cual le realizaré una serie de preguntas a las cuales le solicito me conteste de una manera breve y clara, a manera que su señoría y las demás personas que nos encontramos en esta sala le podamos comprender. ¿Me ha comprendido, señor testigo? Sí. Señor testigo, ¿cuál es su nombre? Juan Eduardo Pérez Castillo. Señor testigo, ¿cuántos años de edad tiene? 34 años. Señor testigo, ¿cuál es su profesión o oficio? Soy vigilante. Señor testigo, ¿cuál es su horario de trabajo? Señor Juan Pérez, ¿cuál es su domicilio? Circunstancialmente San Salvador. ¿Por qué dice circunstancialmente, señor? Porque me quedo 2 días en la casa de mi primo. Señor Juan Pérez, ¿cuál es la dirección de la casa de su primo? Colonia América, calle Paraguay, número 28. Señor testigo, ¿cuál es el nombre de su primo? Justiniano Pérez. Señor Juan Pérez, ¿sabe por qué se encuentra en esta sala? Porque vengo a declarar ¿Se viene a declarar? sobre 2 hechos de violencia. Señor Juan Pérez, cuando usted nos manifiesta hechos de violencia, ¿a qué se refiere? Sobre hechos de violencia física y hechos de violencia verbal. Señor Juan Pérez, cuando usted manifiesta que viene a declarar hechos de violencia verbal, ¿a qué se refiere? Que la Consuelo le dice palabras hirientes, denigrantes a mi primo. La señora Consuelo, ¿qué palabras denigrantes e hirientes le dice a su primo? Le dice, no servís para nada, no vas a estar en la casa, ni como hombre de servir, le dice. Señor testigo, ¿quién es la señora Consuelo? Es la esposa de mi primo Justiniano. Señor testigo, usted con anterioridad manifestó que venía a declarar hechos de violencia física. Específicamente, ¿a qué se refiere? Que la Consuelo le tiró intencionalmente la sopa hirviendo a mi primo. Señor testigo, ¿en qué parte del cuerpo le cayó la sopa al señor testigo? Al señor señoría. La pregunta es sugestiva ya que... La pregunta es sugestiva ya que mi contraparte está suponiendo que fue la parte del cuerpo, a lo cual el testigo anteriormente manifestó que fue que le tiraron sopa, no manifestó que fue en el cuerpo. Al lugar, ¿cómo le pregunto? Gracias, señoría. Señor testigo, usted manifestó que la señora Consuelo le tiró la sopa hirviendo al señor Justiniano. ¿Le cayó en alguna parte del cuerpo? Objeción, su señoría. Al lugar, ¿cómo le pregunto? Gracias, señor. Señor testigo, usted manifestó que viene a declarar hechos de violencia física. Y también manifestó que la señora Consuelo le tiró la sopa hirviendo a su primo Justiniano. ¿Nos podría decir si usted observó eso? Objeción, su señoría. La pregunta es sugestiva, ya que el testigo... Gracias, señoría. Señor testigo, ¿en dónde se encontraba el día que la señora Consuelo le tiró la sopa hirviendo a su primo? Objeción, su señoría. Gracias, Al lugar. En la sala de la casa de mi primo Justiniano. Señor testigo, ¿a qué hora sucedieron estos hechos? Pasada las 9 de la noche. ¿En dónde se encontraba la señora Consuelo cuando sucedieron estos hechos, señor testigo? En la sala de la casa de mi primo. Señor testigo, usted ha manifestado en esta sala de audiencia que usted ha sido testigo de hechos de violencia verbal y física. ¿Cómo le consta eso? Porque yo lo he visto con mis propios ojos. Señor testigo, con anterioridad
anterioridad usted manifestó que viene a declarar hechos de violencia física. Cuando usted dice hechos de violencia física, nos manifestó que la señora Consuelo le tiró intencionalmente la sopa al señor Justiniano. ¿Por qué dice que fue intencionalmente? Objeción, su señoría. La pregunta es sugestiva ya que le narró todo al testigo para que pueda contestar. Gracias, señoría. Porque mi primo estaba dormido cuando de repente llegó Consuelo solo a tirarle la sopa en las piernas. Señor testigo, ante estos hechos, ¿qué hizo usted? Objeción, su señoría. ¿Qué hizo, señor testigo? Salí corriendo hacia la fila ¿Para qué hizo eso, señor testigo? para auxiliar a mi primo Justiniano. ¿Por qué lo quería auxiliar a su primo Justiniano, señor testigo? Porque él gritaba de dolor queriéndose quitar los pantalones. No más preguntas. Gracias. Sí, su señoría. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes en esta sala de audiencia. La parte demandante se encuentra lista para hacer su contrainterrogatorio. Ahora solicito su permiso para desplazarme en sala. Gracias, su señoría. Señor testigo, soy la licenciada Hazel Peña, represento los intereses de la señora Consuelo Hernández. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales solicito que me conteste con un sí o con un no. Si en alguna pregunta no he sido clara, necesito que me lo haga saber para que se la pueda reformular. ¿Me ha comprendido, señor testigo? Gracias. Señor Juan Pérez, usted anteriormente manifestó que es primo del señor Justiniano, ¿sí o no? Sí. También manifestó que trabaja como vigilante, ¿sí o no? Usted le dijo al abogado que venía a declarar sobre unos hechos de violencia que se dan a diario en la casa de su primo, ¿sí o no? Sí. Pero también usted dijo anteriormente que solamente llega 2 veces por semana a la casa de su primo, ¿sí o no? Usted dijo, le dijo a la abogada que únicamente llega 2 veces a la casa de su primo, ¿sí o no? Estaba juramento. Pero estaba juramento. Debo contestar a la pregunta de Gracias, señor. Conteste, señor testigo. Sí. También manifestó que vio cuando le derramaron sopa caliente a su primo, ¿sí o no? Sí. Y dijo que vio quemaduras en las piernas de su primo, ¿sí o no? Objeción, su señoría. Al lugar está en la casa. Gracias, señor. Gracias, señor. Usted manifestó que fue sobre las piernas de su primo, ¿sí o no? Sí. ¿Se pudo ver quemaduras en las piernas de su primo? Objeción, señoría. Vamos al lugar. Vamos al lugar. Gracias, señoría. ¿Pudo ver quemaduras en las piernas de su primo, sí o no? Objeción, su señoría. No al lugar. No es. Gracias, señor. También dijo que la sopa estaba hirviendo, ¿sí o no? ¿Usted fue quien calentó esa sopa, señor testigo? ¿Sí o no? Objeción, su señoría. Vamos al lugar. No al lugar. Gracias, señor testigo. No más preguntas, su señoría. ¿Cómo se va al lugar sin pedir que justificación también? Porque son una oportunidad. A iniciar la parte de la Buenas noches, señoría. Buenas noches a todas y cada una de las personas que se encuentran en esta sala de audiencia. La parte demandante se encuentra lista para hacer sus alegatos finales. Solicito su permiso para desplazarme en sala. Gracias, señoría. Esta tarde nos encontramos nuevamente ante uno más de los 7.784 casos de violencia intrafamiliar que aquejan a nuestra sociedad. Tal y como lo establece el ISDEM, un informe lanzado el 25 de noviembre del presente año, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Por lo tanto, no cabe duda que la única víctima en esta sala de audiencia de violencia física y de violencia psicológica es mi representada, la señora Consuelo Hernández. ¿Pero por qué podemos aseverar esto? Asevero esto, señoría, de conformidad al desfile probatorio vertido en esta sala de audiencia y al ser específico en el uso de la prueba documental y pericial presentada por nuestra parte, en la cual consta, en primer lugar, mediante la certificación de partida de matrimonio presentada por la señora Consuelo Hernández, y esta es una persona que ha convivido de manera ininterrumpida y pacífica con el señor Justiniano Hernández,
Justiniano Pérez, a pesar de ser hoy en día su principal agresor. En segundo lugar, tenemos la certificación de partida de nacimiento del niño Andrés Pérez, en la cual podemos establecer, su señoría, de que este es el hijo procreado, tal y como se ha dicho en esta sala de audiencias, por el señor Justiniano Hernández y la señora Consuelo Hernández. Al mismo tiempo, queda establecido, señoría, de que esta es una víctima indirecta de la violencia intrafamiliar que reina dentro de su hogar. Me adhiero lo dicho por la organización no gubernamental Save the Children en su informe titulado Niños y Niñas, víctimas indirectas de violencia intrafamiliar, el cual establece de que cuando un niño, tal y como lo está haciendo el niño Andrés Pérez, crece dentro de un seno familiar cargado de violencia, este va a tener un significado errado de lo que son realmente las relaciones familiares y las relaciones sociales, lo cual no se puede permitir de conformidad al artículo 35 de nuestra Constitución y a nuestro artículo 12 de la LEPINA, en los cuales se habla sobre el interés superior de niño, niña o adolescente. En tercer lugar, presentamos la constancia salarial de mi representada, en la cual, valga la redundancia, consta de que esta es una persona que tiene un salario de $500 más $100 de comisión, con los cuales es ella y exclusivamente ella, su señoría, quien sufraga con todos y cada uno de los gastos de su hogar. Llámense gastos, alimentación, vivienda, energía, etc. Al ver la negativa de su cónyuge de conseguir un nuevo empleo, tal y como se ha dicho en esta sala de audiencia, el señor Justiniano Hernández no consta de un empleo desde hace 2 años. En cuarto lugar, tenemos el peritaje de medicina legal, en el cual queda establecido de que mi representada ha sufrido laceraciones en su rostro y contusiones en su cráneo, al ser golpeada brutalmente por el señor Justiniano Hernández, tal y como se ha dicho en esta sala de audiencia. Ahora bien, al hacer uso de la prueba documental vertida por mi contraparte, y siendo específico, la constancia de antecedentes policiales brindada por del señor Justiniano Pérez, queda establecido que, si bien es cierto, con anterioridad nunca ha tenido ningún problema con la justicia salvadoreña, esto se debe a que ha centralizado todo su odio, su ira y su frustración en mi representada, la señora Consuelo Hernández, a la cual le ha violentado sus garantías personales, sus derechos personales, y al mismo tiempo ha faltado lo establecido en el artículo 36 de nuestro Código de Familia, en el cual se establece la igualdad de los cónyuges como tales. En segundo lugar, tenemos la certificación del juzgado primero de lo laboral, en el cual queda más que claro, señoría, que el señor Justiniano Hernández no tiene empleo desde hace 2 años, y que aparentemente, como se ha intentado introducir en esta sala de audiencias, es una persona responsable y amorosa, pero como mi testigo lo ha dicho, la señora Maricela Ruano, es una persona alcohólica que sale, no sé, si le conseguir un empleo consumiendo bebidas alcohólicas en bares o cantinas, dejo esto a su criterio. Ahora bien, al hacer uso de la prueba testimonial vertida en esta sala de audiencia y adhiriéndome a lo dicho por mi testigo, la señora Maricela Ruano, puedo aseverar que la única víctima de violencia, tanto física como de carácter psicológico, es mi representada, pero me refiero a la violencia de carácter psicológico al hacer uso de esta, ya que mi representada ha sufrido comentarios misóginos de parte de su cónyuge, el señor Justiniano Pérez, el cual se ha referido a esta, como se ha dicho, con palabras soeces, palabras que la denigran y la humillan. Al mismo tiempo me veo en la obligación de hacer un parangón y ser enfático en que existe una relación de poder en ese seno familiar, la cual es ejercida por el señor Justiniano Pérez, el cual, como lo he dicho a lo largo de mis alegatos, ha hecho uso de comentarios misóginos y ahora bien, se ha valido inclusive de violencia física para mantener sometida la voluntad de mi representada. Por lo tanto, de conformidad a los artículos 32 de nuestra Constitución, 3 literal B, 7 literal I, JM, 30, 31 y 33 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, solicito a usted, en primer lugar, se individualicen los hechos de violencia intrafamiliar de los cuales acusan al señor Justiniano Pérez, ya que de conformidad al artículo 28 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en su tenor literal, se establece que se adjudicarán los hechos de violencia intrafamiliar a quién o quienes la generen. En segundo lugar, solicito a usted se dicte la medida preventiva para que mi representada y su hijo puedan asistir a terapia de tipo psicológico a fin de poder superar cualquier trauma ocasionado por el actuar del señor Justiniano Pérez. En tercer lugar, solicito a usted dé lugar a la pretensión de la demanda entablada por nuestra parte, en la cual solicitamos a usted
se dé el cuidado personal del niño Andrés Pérez a favor de mi representada, la señora Consuelo Hernández. En cuarto lugar, solicito a usted la exclusión de la vivienda familiar del señor Justiniano Pérez, ya que, como se ha dicho en esta sala de audiencia, esta es una persona alcohólica y agresiva, que es un peligro para sí mismo y un peligro para con otros. Finalmente, me veo en la obligación de hacer uso de lo que establece la Cámara de Familia Sección del Centro de su referencia 19-10-2011, en la cual se establece que el 99% de los casos de violencia física que surten efecto dentro del seno familiar tienden a ser repetitivos. Al mismo tiempo, haré uso del círculo de violencia en el cual se cimenta la ley. Este círculo establece que la violencia en primer lugar se genera de manera verbal, posteriormente aumenta y se convierte en violencia de carácter psicológico y finalmente desemboca, tal y como lo hemos visto en este caso, en violencia de carácter físico, y que si esta sigue siendo repetitiva en el seno familiar, deja una puerta abierta a un posible feminicidio. Muchas gracias. Sí, su señoría. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días, abogados que representan los intereses de la señora Consuelo Hernández, abogados que conjuntamente representamos los intereses del señor Justiniano Pérez y público que nos acompaña. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Para efectos de récord y acreditación, soy el licenciado Edwin Ernesto Ramos Flores, y sobre la base del artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 11 de la Ley Procesal de Familia, me encuentro listo y preparado para realizar mis alegatos finales, por lo cual solicito su venia para desplazarme en sala. Muchas gracias, su señoría. Igualdad de derechos para todos, privilegios para nadie. Frase célebre citada por Thomas Jefferson. El artículo 3 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, nos determina que todos somos iguales ante la ley. De tal forma, procederé a realizar mis alegatos finales en 3 puntos importantes, sencillos y de fácil cumplimiento. Como primer punto, una breve relación de los hechos. Violencia intrafamiliar. Conducta regulada en el artículo 3 de la Ley en contra de la violencia intrafamiliar. Ley que no solo es aplicable hacia las mujeres, ley que se aplica a sí mismo hacia los hombres. Es así, desde que el señor Justiniano pierde su empleo injustificadamente en la empresa Tu Carro SADCB hace 2 años, ha sido menoscabado, intimidado, denigrado por la señora Consuelo, vista de medios, ejerciendo violencia verbal, violencia psicológica, y el día 20 de junio, como ya se ha manifestado en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio, esta violencia pasó de ser verbal y psicológica a ser física. Eran alrededor de las 9 horas de la noche, cuando el señor Justiniano, acompañado de su primo, el señor Juan Eduardo, llega a su casa y muy amablemente le pide a su esposa que le diese de comer. Ella nuevamente vuelve a ejercer violencia verbal y psicológica, intimidando, denigrando y negándole la comida. Él, para evitar cualquier tipo de conflicto o confusión, se dispone a lo que es a recostarse, quedando vulnerable a cualquier tipo de violencia. Es así como transcurrido un par de minutos, la señora Consuelo, en un arranque de enojo, derrama intencionalmente, como fue manifestado en el interrogatorio, una sopa hirviendo en la integridad física del señor Justiniano. Como según datos dados por el CNUD en el año 2013 manifiesta que 88 hombres fueron víctimas de violencia en este año. Para el año 2014 estas cifras siguen en aumento y con esto demostramos que la violencia en contra del hombre sí existe. Para demostrar dichos hechos contamos con el siguiente desfile probatorio. Contamos con la prueba documental, prueba que consta con la certificación de la Cámara Primero de lo Laboral, en lo que hace constar que existe un proceso pendiente por despido injustificado. Cabe mencionar que con anterioridad, antes de perder su empleo en la empresa Tu Carro SADCB, el señor Justiniano ha sido la base de su familia. Nunca le ha faltado el alimento, la vestimenta, ningún suplemento para su familia, pero fue despedido en el año de 2012 por esta empresa injustificadamente. Según este año, la tasa de desempleo en el año 2012, según la CEPAL, fue de un 6.2%.